Conocí a mi esposa Rita en el verano del año 2001. Ella tenía 21 años en ese entonces y yo contaba con 27. Tuvimos que mudarnos a casa de mis papás cuando ella quedó embarazada, meses después de iniciar nuestra relación. Todo marchaba en orden. Por suerte ella se llevaba bien con mis padres y hermanos, así que no hubo problemas de ningún tipo. Concretamente fui yo el culpable de lo que ocurrió, pues yo fui el que insistí para que nos mudáramos de ese cómodo hogar. Mi nombre es Mariano Escudero y soy del Estado de México. Lo que les voy a contar se ambienta en febrero del año 2003, cuando mi hijo apenas tenía 4 meses de haber nacido. El hecho de cambiarnos de casa era más para poder disfrutar al máximo nuestra paternidad y la nueva vida de casados. Les vuelvo a repetir, mi esposa se llevaba bien con todos. No era necesario el cambio, pero una vez más quise cumplir mis propias expectativas. Demoré unas cuantas semanas buscando lo que consideraría el lugar indicado. Un departamento en la zona céntrica por poco se convirtió en el objetivo, pero me quedaba muy alejado de la empresa donde trabajaba en ese tiempo. Así fue que llegamos a esa añeja casona, la única que sobresalía por su estilo rústico y bien cuidada en medio de esa colonia. El dueño de la casa era un español, residente en el país recientemente, pues esta le perteneció a sus abuelos y había sido heredada luego de que la anciana pareja dejara este mundo. No entendí muy bien la historia de la casa. Al parecer fue construida desde mucho tiempo atrás y fue cambiando de dueño permanentemente hasta llegar a las manos de su familia. El joven español no quería vivir en esa casa. Según él, esta le provocó escalofríos apenas puso un pie dentro de ella. Nos acompañó en toda la jornada para después despedirse una vez que firmamos el contrato. Rita quedó maravillada con la vivienda, construida en madera casi en su totalidad. La casa se erguía majestuosa en esa solitaria calle, pues efectivamente era la única que estaba ahí. Los vecinos más cercanos estaban recién en las otras cuadras. La rodeaba solamente un inmenso jardín que, una vez dentro del domicilio, te daba la impresión de estar en el campo. Verdaderamente habíamos tenido mucha suerte al adquirir dicho hogar. O al menos eso es lo que creíamos en un principio. El día domingo terminamos de mudarnos. Ese mediodía almorzamos con mi familia que se había presentado para darnos una mano. Rita cargaba al niño mientras caminaba junto a mi madre, por ese pequeño camino rodeado por las filas de árboles que adornaban el predio. Con mi padre y hermanos disfrutábamos de la plática. Grato momento que duró hasta que minutos después vimos a las mujeres llegar hacia nosotros visiblemente asustadas. Ambas mujeres juraron haber visto a un señor caminando entre los arbustos. Cuando quisieron observarlo más detalladamente, este desapareció de la nada. El niño no paraba de llorar en los brazos de Rita. Con mucho asombro vimos que su piel palideció de la nada y tomó temperatura. Pero afortunadamente pudimos controlar el estado del niño, y poco después ya estábamos recuperando la paz. Pero mi madre no quiso quedarse más tiempo en esa casa, por lo que se tuvieron que retirar todos. Esa noche recién pude hablar con mi esposa sobre el tema. Al estar más tranquila logró contarme lo que ocurrió. La persona usaba ropas claras. Un vistoso bigote hacía apenas perceptible su labio superior. Usaba un sombrero negro, y por los rasgos que alcanzaron a ver, estima que era un hombre de algunos 30 años, pero fue al verlo moverse lo que las espantó, pues a pesar de que se trasladaba realizando los movimientos normales al caminar, este parecía no tener pies. Por otro lado, está segura de que vio su figura desvanecerse, antes de ocultarse detrás de los árboles. Este hombre estaba consciente de su presencia, porque también volteó a mirarlas, y recién desaparecer su malévola sonrisa caló hasta sus huesos. Conforme iban pasando los días, ella se fue olvidando del suceso.
Lamentablemente tenía la desventaja de quedarse sola en la casa la mayor parte del día, esto debido a mis horarios de trabajo. Yo le pedía que se fuera a la casa de mis padres o llamara a alguna amiga para que no estuviera sola, pero ella se negaba argumentando que quería ahorrar el dinero que gastaría para viajar, como así también decía que tenía mucho que hacer en la casa. Pero dicho pensamiento cambió cuando una tarde volvió a ser testigo de otro evento paranormal, solo que esta vez fue 1000 veces más aterrador. Estaba en la sala mirando televisión, cuando de repente escuchó el llanto del niño. Cabe mencionar que las habitaciones estaban separadas por esa sala, o sea que ella estaba a pocos metros del cuarto que ocupaba el bebé, por lo tanto no pudo haber escuchado mal. Llegó lo más rápido que pudo. Curiosamente el llanto cesó justo antes de entrar a la habitación y ver al pequeño profundamente dormido. No le quedó más que justificarlo pensando que podría haberse tratado de la televisión, que por distraída no se dio cuenta de eso. Se dio la media vuelta para regresar, y mientras lo hacía miró hacia el gran ventanal que había en la sala. A través del vidrio logró ver a aquel mismo señor parado en medio del patio, observándola fijamente. La piel se le erizó al instante, mas su mente se turbó al sentir una fría sensación detrás de ella. Al voltear vio a una mujer cruzando la puerta del cuarto del bebé. Se quedó inmóvil una mínima fracción de tiempo, hasta que su instinto maternal la hizo reaccionar. Pese al pánico que le congelaba la sangre, corrió desesperada en busca de nuestro hijo. Lo encontró solo. La mujer no estaba dentro. No tenía sentido. No había manera de que se ocultara o saliera por otro lado. Tomó al bebé y salió de la casa. Me dijo que no se detuvo hasta que una vecina la vio caminando con su cara horrorizada por la calle. Cuando yo llegué esa noche la encontré aún en la casa de la vecina. Estuvimos 1 hora más ahí hasta que la pude convencer de regresar a la casa. Ella no quería saber nada de quedarse en el lugar por más tiempo. Le tuve que decir que en la mañana se regresara a la casa de mis papás para que se tranquilizara. Mientras tanto, yo trataba de comprender la situación y buscar una solución a lo que estaba ocurriendo. Indudablemente algo malo estaba pasando en la casa, pues yo también había presenciado algunos eventos raros, unos ruidos inexplicables y sombras que miraba por el rabillo del ojo. Pero a diferencia de ella, yo siempre los justifiqué con algo. Esa noche me despertó una fuerte presión en mi pecho. A la vez sentía como si me faltara el aire. Mi esposa continuó durmiendo, a pesar de que yo me levanté exaltado de la cama para tratar de recuperar la respiración. Estaba en ese proceso cuando vi la silueta de un hombre pasar por la puerta en dirección a la sala. Mi primera reacción fue seguirlo, pero este ya no estaba ahí. En su lugar vi a una niña de pie al lado de la televisión. Mientras señalaba con el dedo al aparato, me miraba como pidiéndome que le prestara atención. Un fuerte murmullo comenzó a retumbar por la casa. Mi esposa no tardó en llegar a mi lado con el niño ya en sus brazos. Lloraba de terror ante la inexplicable situación. Eran cientos de voces que se entremezclaban como si muchas personas estuvieran ahí con nosotros hablando entre ellos. 5 minutos después ya estábamos adentro del carro rumbo a la casa de mis padres. No lo puedo negar, yo iba tan asustado como mi esposa. No obstante, trataba de no demostrarlo. Yo era el único que podía consolarla en esos macabros momentos. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé en la cocina platicando con mi padre buscando una solución, hasta que por fin dio la hora de irme a trabajar. Mi esposa se quedó con ellos, y aunque se sentía más relajada era nuestro bebé quien me dejó preocupado. La fiebre le había regresado y no paraba de llorar. Cuando regresé a la casa no hallé a mi esposa ni al niño. Mi padre me dijo que fueron con mi madre a ver una curandera de un pueblo vecino. Volvieron ya muy tarde, más asustada que antes aún. Rita me contó lo que aquella bruja le dijo.
Según la mujer, mi hijo estaba siendo afectado por las malas energías de los entes que habitaban la casa. La única manera de tenerlo a salvo era mantenerlo lejos de ese lugar. Asimismo, nos recomendó hacer una limpia a la casa, tarea para la cual ella se ofrecía. Yo no creía mucho en esas cosas. Me refiero a lo de las brujas, pero por la magnitud de la situación, y siendo mi hijo el más perjudicado, decidí hacerle caso. 2 días después fuimos con mi padre y la bruja a la casa. No veo necesario mencionar las cosas que hizo. Para mí fueron puras tonterías. Con rezos e inciensos realizó la supuesta limpia. Juró que eran muchos los entes que vivían ahí, pero que no nos preocupáramos ya, porque ella ya había expulsado a todos. Su entusiasmo al momento de cobrarnos por la tarea fue más grande que su actitud. Apenas recibió los billetes se fue del lugar y nunca más volvimos a verla. Le pedí a mi papá que regresara a casa. Yo me quedaría a cerciorarme de que todo estuviera bien. Quería estar seguro si en verdad la mujer hizo algo bueno en la casa, para después traer a mi esposa e hijo. Pero tal como me lo imaginé, todo fue una estafa por parte de aquella bruja. No solo fui testigo de esas apariciones que seguían ahí, sino que también me tocó sentir el peor terror de mi vida. La misma dificultad para respirar me despertó. Al abrir los ojos vi a una mujer salir de la habitación donde yo estaba. Parecía que tenía pocas prendas encima. Casi instantáneamente pude escuchar lo que les parecerá una locura. Pero créanme, lo que les diré es totalmente cierto. Los gemidos de varias personas comenzaron a sonar en la habitación, no solo en la que yo estaba, sino que también en la que ocupaba mi hijo. Les juro que eran gemidos muy similares a las de muchas personas, tan descabelladamente como suena lo que les estoy diciendo. Sin poder creer lo que estaba pasando, me levanté de la cama sin rumbo fijo. Cuando llegué a la sala, los sonidos se volvieron más fuertes aún, solo que ahora estos eran los de personas platicando, riendo, gritando. La niña que se me apareció la vez anterior se manifestó nuevamente en el mismo lugar. Sin quitar mis ojos de ella, todo el lugar comenzó a transformarse en una visión, que hasta el día de hoy nadie me cree que vi. Decenas de personas aparecieron en la sala. Eran sus voces las que yo escuchaba. Interactuaban entre ellos como si yo no existiera. El fuerte olor a cigarrillos y alcohol impregnó mi olfato. La música comenzó a sonar también. Todo era una verdadera locura. Cuando regresé la mirada hacia la pequeña, la vi haciendo lo mismo que la primera vez. Señalaba hacia la televisión, solo que el aparato ya no estaba ahí. Comprendí entonces que en realidad señalaba hacia la pared. Al dirigir mi mirada hacia ahí, vi a una mujer tirada sobre el suelo. Tenía un bebé en sus brazos y ésta lo amamantaba, solo que ella no mostraba signos de vida. Todo su cuerpo estaba teñido de un líquido en color rojo. La visión perduró unos cuantos segundos más hasta que todo comenzó a disiparse. Solo la niña quedó visible. En su rostro había tristeza y angustia. De pronto apareció un señor en la escena. Por la descripción que me dio Rita, era el mismo hombre que ella había visto. Tenía odio en sus ojos. Su aspecto demacrado me daba la impresión de que era un espectro del infierno. Yo no podía mover ni un músculo de mi cuerpo aún. La impotencia que sentí cuando vi al anciano tomar a la niña y desaparecer fue incomparable. Ambas apariciones se marcharon dejándome ese dolor insoportable en mi pecho que me duró por días. Finalmente dejé la casa cuando pude recuperar mis facultades. Ni siquiera recuerdo cómo hice para conducir hasta la casa de mis papás, pero las imágenes de lo que vi aquella noche no se borrarán jamás de mi mente. Me negué rotundamente a visitar curanderos para que me curaran del espanto. Soporté el dolor hasta que se fue. Una vez recuperada mi cordura, llamé al español para citarme con él. Estuvimos platicando por más de 3 horas.
pero él juró no entender nada, como así también dijo ignorar los motivos por el cual esos fenómenos paranormales ocurrieron en la casa. Está de más decirles que no volvimos a la casa. Solo fuimos a buscar nuestras pertenencias y nos despedimos para siempre de ese lugar. Luego supimos que se volvió a poner en alquiler, pero nadie podía durar mucho tiempo viviendo ahí. Pasados unos meses derrumbaron la casa y pusieron en venta el terreno. Solo de esa manera el español pudo obtener algo de ganancia de ese lugar maldito. Cuando mi hijo cumplió 2 años de edad, decidimos mudarnos nuevamente. En esta ocasión no nos fuimos tan lejos de la casa de mis papás. Para entonces yo ya trabajaba en otra empresa. Es ahí donde conocí a un muchacho que vivía en la misma colonia donde estaba ubicada esa casa. Una noche me animé a contarle lo que nosotros vivimos mientras permanecimos ahí. Lejos de burlarse de mí, me escuchó muy atento. Una vez que finalicé de hablar, me dijo que las historias de esa casa eran tantas como sus años de antigüedad, y que había una posible explicación a esos fenómenos fantasmales. La casa fue construida a principios del siglo XX. El terreno abarcaba toda la cuadra. Eso justificaba por qué la única construcción en esa calle. Según cuentan los más ancianos, una adinerada familia la habitó por primera vez. Con el paso del tiempo cambiaron de dueños, pero hubo uno que quedó marcado en la memoria de todos. Un extranjero se mudó con su familia a esa casa. Años después su esposa falleció de una extraña enfermedad, y su hija la siguió poco después ya que padecía lo mismo. El ahora viudo quedó con su pequeña nieta, único pariente que le dio su hija. Dicen que el padre de la niña también vivió en esa casa, pero de un día para otro desapareció de la colonia. Sin embargo, la vida todavía no terminaba de causar dolor al anciano. Cuando la pequeña cumplió 5 años, falleció de la misma enfermedad que se llevó hasta la tumba a su madre y a su abuela. Al quedar solo, el señor no tardó en caer en la perdición de su propia vida, como si ya nada le importara ahora. Comenzó a realizar fiestas en su casa. Mujeres y hombres la usaban como si fuera un burdel. Muchos perdieron hasta la vida en esas fiestas desenfrenadas. Entre ellos una mujer que se dedicaba al servicio indecente y que falleció amamantando a su pequeño bebé. Sé que todavía me falta mucho por saber sobre el pasado de esa casa, sobre todo porque esas cosas se manifestaron cuando nosotros nos mudamos, o si los que vivieron antes también lo padecieron. Pero les juro que ya no me interesa. Yo mismo fui testigo de lo que pudo haber pasado, aunque sea por un instante, pero eso me basta para imaginarme lo que fue la vida en ese hogar. Siento pena por ese anciano y su familia. A la vez me resulta muy repugnante la opción que tomó para pasar sus últimos días. Seguramente todavía no descansa en paz, al igual que todos los que participaron en ese libertinaje. Actualmente nadie conoce esta historia. Al menos nunca la escuché de otra persona que no sea de nuestra familia. Mi esposa dice que de vez en cuando sueña con aquel anciano. Lo mismo me pasa a mí con la niña. Ruego a Dios que algún día puedan descansar en paz. Y aunque siento tranquilidad al estar consciente de que esa casa ya no existe, me da escalofrío saber que sobre ese mismo terreno, casualmente hoy existe una funeraria. Todo tiene un pasado, todo tiene una historia, y por más que intentemos ocultarlo, tarde o temprano este saldrá a la luz. Lo macabro sería toparnos con un oscuro pasado ante el cual no estemos preparados para enfrentar, no porque no querramos hacerlo, sino porque este ya no pertenezca a nuestro plano existencial, aunque sus fantasmas vengan desde el más allá para congelar nuestros huesos con el más indecible terror.